Hola Crafter, en este vídeo te voy a enseñar diferentes maneras de unir piezas de ganchillo sin utilizar una aguja lanera, sino que lo vamos a hacer directamente con el ganchillo, así que si te interesa, quédate a verlo. Vamos a aprender a unir de manera sencilla dos piezas de ganchillo, como por ejemplo esta seta, que como ves lo que he hecho ha sido tejer dos setas iguales, la misma pieza la he tejido por duplicado y luego con mi ganchillo la he unido. O por ejemplo este servilletero, que puede servir esta técnica para tejidos tubulares como un cuello, un servilletero, etc. Y que también lo he unido con mi propio ganchillo. Y el concepto verás que es el mismo. Necesitamos dos partes que unir, ya sean dos partes separadas o dos extremos de una misma pieza. Entonces, lo que vamos a aprender es primero a unirlos por un lado y además a darle la vuelta. Esto de darle la vuelta es opcional, no siempre lo vamos a tener que hacer, porque a veces simplemente es por un lado, pero te enseñaré a darle la vuelta, por ejemplo, como a esta seta, para que veas cómo se hace. Una manera muy fácil de empezar es dejando el hilo puesto en una de las dos piezas que tú vas a juntar. Por ejemplo, aquí como ves, lo tengo todavía puesto, no lo he cortado. En cambio, en esta otra pieza pues ya he rematado el hilo. De todas maneras, también podrías empezar rematando las dos piezas y adjuntando un hilo nuevo. Esto te lo enseñaré después. De momento te voy a enseñar cómo hacerlo cuando tenemos todavía el hilo en nuestra pieza. Así que lo que vamos a hacer es enfrentar las dos piezas, las ponemos juntas, miramos que coincidan bien y aquí empezaríamos a tejer. Aquí puedes decidir enfrentar derecho con derecho o revés con revés, dependiendo lo que quieras. Por ejemplo, en este servilletero yo lo que hice fue unirlo por el derecho porque quería que se viese la costura y además que se pareciese lo más posible a las acanaladuras que hice. Y en este caso también lo he hecho por el derecho, porque quería que el bordecito quedase visible y bien marcado. Pero si quisieras que la costura no se viera, lo pondrías revés con revés y luego le darías la vuelta. Pues bien, si decidimos continuar con el hilo sin haberlo cortado, ponemos las dos piezas juntas y empezaremos a tejer alrededor. Empezaremos por el lado corto y nos iremos luego para allá. Si te fijas, cuando miramos un tejido, tenemos dos partes por donde meternos. Una, la más obvia, la más habitual, que es meternos por este lado, el de los puntos que hemos hecho o las cadenetas del principio, ¿verdad? Pero luego tenemos otro lado, que es este lateral, que ves que es bastante irregular y que ya no parece tan fácil meterse por ahí. Si nos fijamos en esta muestra, verás que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hileras. Con lo cual, aquí tendríamos que meternos por 5 puntos. Mira, ¿lo ves? Nos metemos entre los agujeros entre hilera e hilera. De hecho, incluso con tu ganchillo puedes dejarte hechos los agujeros antes de empezar a tejer. Las vas localizando, estos agujeritos entre hilera e hilera, te lo dejas hechos y así ya será más fácil. ¿Ves? El último sería ya el de la cadeneta de inicio, en realidad, que está justo ahí. Entonces, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5. Y este último punto, en realidad, cuenta tanto en el lado corto como en el lado largo, porque es la esquinita, es el punto de unión. Pero ¿ves? Así tendríamos los 5 puntos. ¿Los ves cómo se quedan ahí marcados? Pues por ahí nos meteremos. Entonces, cojo mi hilo, aquí yo he hecho dos colores diferentes para que se vea mejor, y lo que hago es meterme atravesando las dos piezas de tejido. Ahí están. Ahora tomo hilo y hago un punto bajo. Podrías hacer un punto bajo o un punto raso. Esto ya lo veremos después qué efectos diferentes queda. Pero ¿ves cómo voy tomando las dos partes del tejido? Y voy metiéndome por cada uno de los agujeros que habíamos localizado hasta el final. Y ahí nos estamos metiendo en la esquinita y tomo hilo. Ya tenemos un primer lado. Como ves, nos ha quedado una costura muy marcada, y más porque he utilizado dos colores distintos. Si fuese el mismo, pues se vería mucho menos. Pero si no quisiéramos que esta costura se mostrase tanto, entonces lo que tendríamos que hacer
es darle la vuelta a nuestro tejido. Yo en mi caso he utilizado un hilo bastante rígido, con lo cual queda bastante marcado igualmente, y como son dos colores, pues la costura se ve un poquito, pero si esto fuese el mismo color no se vería nada de nada y ves que la costura nos quedaría escondida por dentro. Ahora vamos a ver qué hay que hacer para añadir un hilo nuevo. Y lo que tengo que hacer es hacer un nudo corredizo en mi ganchillo, rematar los hilos de las dos piezas, ponerlas juntas y ahora sí, introduzco mi ganchillo tomando un lado, ahí está, y tomando el otro, lo atravieso. Y entonces para empezar a tejer, cuando agrego hilo, tomo mi hilo y empiezo a tejer el punto que sea como haría normalmente. En este caso he hecho un punto bajo. Ahí lo tenemos. Y de hecho, aquí no necesariamente tenemos que meternos agarrando los dos puntos enteros de cada uno de los lados, como estoy mostrándote aquí. ¿Ves? Esta es una manera de hacerlo, agarrando el punto entero de cada lado. Pero también lo que puedes hacer es agarrar solo las patitas internas, las que se tocan, ¿lo ves? O también otra posibilidad es agarrar las patitas externas, las que están más alejadas entre sí, de una y de otra. Y esto te dará diferentes efectos. Quedarán distintos los bordecitos que tú vas a hacer. Y es que además no solo puedes tejer solo con punto bajo, sino que también puedes tejer con punto raso y también te quedará completamente distinto. Ahora mismo lo que voy a hacer es hacerlo con punto bajo. Te voy a enseñar a hacer la vuelta porque hacer la esquina también tiene su truquillo. Y en el otro lado ya haremos punto raso para que veas la diferencia. ¿De acuerdo? Así que ahora me voy a poner a hacer puntos bajos hasta el final de la hilera. Como ves, ya he hecho una costura uniendo estos dos lados. Si lo abro, ves que queda una costura bastante prominente, si esto es lo que estás buscando. Con punto bajo queda así de grande. Y por el otro lado, así es como quedaría. Evidentemente aquí se nota porque son colores diferentes. Si fuese el mismo color, pues casi no se vería. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la esquina. Vamos a aprender cómo hacer para girar al otro lado. Yo lo que hago siempre es añadir puntos en el mismo agujero. Cuando llego al extremo, añado uno o dos puntos más. Normalmente añado 2 puntos, o sea que hago 3 en total, para que esto gire adecuadamente, para que esto haga una forma suficientemente redondita que ayude a que el tejido gire solo. Fíjate que ya estoy haciendo ahí mismo otro punto, ahora añado un tercero. Y si te fijas, ya solo de añadir puntos, ya solo de hacer aumentos, el tejido solito ya ha ido girando hacia el otro lado. Ahora he llegado a la otra esquina y haremos exactamente lo mismo. En esta esquina, antes de girar hacia el otro lado, pondré 3 puntos. Ahora en este lado lo que voy a hacer es puntos rasos para que veas la diferencia y además, para hacerlo más interesante, lo que voy a hacer es solo tomar las hebras internas, las que se están tocando. ¿Ves? Aquí tomo una y la otra y aquí lo que haré son puntos rasos. Tomo hilo y meto una hebra por dentro de la otra. De nuevo tomo una hebra interna, la otra hebra interna del otro lado y otro punto raso. Y continuamos. Como ves, el punto raso queda bastante ladeado y además aquí se nos marca una línea lila que corresponde a la patita delantera de los puntos lilas que teníamos porque solo hemos cogido la patita trasera. Y además, si giramos el tejido, verás que es muy diferente el delante que detrás. En cambio, cuando nosotros hacemos un punto bajo alrededor, ves que queda mucho más parejo. Y aquí lo que vemos es que hay una diferencia de altura entre el punto bajo y el punto raso. Evidentemente, si tú haces este trabajo, lo tendrás que hacer todo del mismo punto. Ahora vamos a hacer otra esquinita, que haremos 3 puntos bajos en la esquina y ya lo uniremos con el principio. Por ejemplo, en este servilletero, yo lo que hice fue agarrar solo las hebras internas, las que se tocaban,
y dejé sueltas las externas. De esta manera las externas han formado estas pequeñas líneas que imitaban la calanadura del resto del servilletero. Así que ves que según lo que hagas podrás conseguir diferentes efectos. Tienes el tutorial de este servilletero aquí arriba, que te lo dejo para que lo puedas ver. ¿Y qué pasa si la figura que yo tengo que reseguir tiene dos colores diferentes? Pues bien, mira, yo aquí empecé con el color crema, tejí todo de puntos bajos alrededor y cuando llegué a la esquina realicé un cambio de color tradicional. O sea, antes de cerrar el punto de color crema, le añadí el rojo y entonces seguí tejiendo con el rojo para arriba. Fíjate que aquí en la esquina he hecho lo que te decía de poner 3 puntos bajos en la esquinita para que quedase bien definida. He seguido tejiendo, otra vez me he encontrado con otra esquina y luego hasta el final y ahí he unido y he rematado la hebra. Para rematar la hebra puedes hacerlo con el cierre invisible, que es para unir un extremo de hilo con el otro sin que se note, para que no se vea dónde es el principio y el final, y te voy a dejar el enlace a un tutorial donde lo explico justo aquí arriba. Pues bien, como ves hay varias maneras de unir tus piezas con tu ganchillo y que quedan estupendas, así que si te ha gustado suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte ninguna notificación y acuérdate de seguirme por las redes sociales para no perderte ningún contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!